Invito a usted de ya, le entrego la llave oficialmente para que abra las puertas de las redes sociales de Radio Punto. Puede comunicarse con nosotros vía Facebook, Live, YouTube y también Twitter. Y por supuesto le agradezco a la enorme audiencia que tenemos en las diferentes frecuencias de Radio Punto distribuidas estratégicamente a lo largo y ancho de nuestra bella Guatemala. Es que qué país más bello el que tenemos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios siempre el que me haya dado el privilegio de haber nacido en esta Guatemala tan bella y lastimosamente pues en tantos problemas. Pues ya lo sabe, estamos aquí para servirle. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es distinto a los demás porque nos gusta, entre el resto nos gusta hacer la diferencia, ¿verdad? Eso es lo que lo distingue a uno como medio de comunicación y Radio Punto pues siempre trata de hacer eso. Generalmente todo el mundo habla de coyunturas, de qué pasó ayer, qué pasará mañana, pero hablamos de la coyuntura, no hablamos del origen, de lo que provoca los problemas. Y eso es importante, porque si no sabemos de qué mal estamos padeciendo desde hace cuánto tiempo, ¿cómo vamos a encontrar una solución? Dígame usted. Así que hoy vamos a conversar con los invitados, que por cierto tenemos dos invitados muy buenos en el análisis político sobre el origen de la crisis política que enfrenta Guatemala. Hay manifestaciones de manifestaciones y siempre llegamos al mismo punto, un punto de no retorno, sin soluciones a la vista. ¿Por qué? Porque los políticos en el poder se empecinan en no dejarlo, se empecinan en no responder a las demandas populares. Y pues obviamente, pues, aparte de ser funcionarios, se sienten una especie de monarcas, de cónsules imperiales, y se aferran al poder. Piensan que como se les eligió por 4 años, pues tienen que cumplir los 4 años, y que el pueblo no tiene voz ni voto en estas decisiones. Y sobre el origen de la crisis vamos a conversar hoy, como le indico, nuestra invitada, la licenciada Krista Walters, analista político. Licenciada Walters, qué gusto saludarla. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y buenos días también a todos los que nos están escuchando. Y le cuento que nos va a acompañar también el licenciado Renzo Lautaro Rosal, analista político, quien ya está con nosotros. Licenciado Rosal, qué gusto saludarlo y muchas gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación, un placer, un gusto y un especial saludo a nuestros estimados radioyentes. Y para iniciar, licenciado Rosal, me gustaría que usted nos dijera así, en contexto, ¿sí? ¿Qué opina sobre la crisis actual que tiene el país? Tenemos manifestaciones, hay demandas ciudadanas, las autoridades no las atienden, lejos de atender esto se criminalizan las manifestaciones. Incluso me llama la atención bastante y sobre eso quisiera partir de una carta que ex cancilleres y ex embajadores publicaron, donde dicen que se preocupan por el deterioro que se vive en Guatemala, como no se había vivido desde el conflicto armado interno, que deviene en serios problemas de transparencia y legitimidad, a la vez que se incrementan los riesgos de inestabilidad, ingobernabilidad e inseguridad ciudadana. Licenciado Rosal. Bueno, creo que ese preámbulo sirve como un mensaje varios mensajes ahí muy poderosos, muy fuertes. Estamos evidentemente ante un nuevo capítulo que para comenzar es difícil de definirla en términos de qué tipo de crisis se trata, porque cuando hablamos de crisis, tal parece que es una palabra bastante genérica que no termina de precisar. Pero hoy lo que uno puede pensar, lo que uno ve es que este capítulo, que vamos a caer un poquito en el asunto de denominarlo crisis, tiene una connotación muy amplia, bastante, es decir, esta es una condensación de una serie de factores que se han acumulado a lo largo de los últimos años. Y por lo tanto, eso lo diferencia de lo sucedido en el 2015, que tenía que ver en particular con un clima quizás un poco más focalizado alrededor del tema de la lucha contra la corrupción y la lucha en favor en contra de la impunidad o de las diversas formas de impunidad.
Sin embargo, ahora, por supuesto que el elemento de impunidad y corrupción está presente, pero ahora estamos viendo una crisis o una expresión en donde los tres poderes del Estado, para comenzar, los tres poderes del Estado están absolutamente en caos. La presidencia de la República, a menos de un año de su gestión, también se le acabó la gasolina y no hay posibilidad alguna de momento de que pueda llenarse ese tanque nuevamente, con lo cual hay una crisis de liderazgo político también. Eso le crea mayor complejidad al tipo de crisis de Estado que tenemos, y al mismo tiempo tenemos también un proceso de manifestaciones ciudadanas, porque las manifestaciones son eso, una expresión pública, visible, una suerte como de indicador de el nivel de complejidad en el que estamos enfrentándolo. Y aquí en particular quisiera situar las reivindicaciones o los planteamientos o las demandas que se han ido acumulando en estas manifestaciones, en estos hechos públicos de las últimas 2 semanas, que van indudablemente, tocan el tema de institucionalidad, digamos, cuando se está demandando el cierre del centro de gobierno, se está pidiendo claramente también elementos de renuncia a la Junta Directiva del Congreso, de renuncia al propio presidente Alejandro Yamatei. Se está hablando fundamentalmente también de la solicitud de un hecho que pudiera contribuir a bajarle por lo menos unos cuantos graditos al termómetro. Me refiero concretamente a la destitución del ministro de Gobernación ante los evidentes hechos de represión policial acaecidos hace exactamente 2 semanas. Entonces estamos viendo y ahí por supuesto que hay mucho más demanda. Yo solo estoy entresacando algunas, solamente para ejemplificar la diversidad y profundidad, amplitud de esas reivindicaciones, con lo cual la crisis adquiere un elemento fundamental que, aunque en el mes de diciembre probablemente sufra una suerte como de bache, dadas las circunstancias especiales que rodean este mes, que ya iniciamos, todo apunta a que ese nivel de densidad va a continuar el otro año, y que inclusive se le pudieran agregar factores que provienen de demandas de actores territoriales. Cuando me refiero a actores territoriales, recordemos que el próximo 9 de este mes tenemos algunas movilizaciones de los 48 cantones, tuvimos este lunes recién pasado movilizaciones de la Alcaldía Indígena de Sololá, otros actores territoriales que también entonces no solamente secundan las demandas ya planteadas, sino también tienen las propias, que responde a ese acumulado histórico. Entonces todo esto le da un cuerpo muy fuerte y que indican en resumen que la ciudadanía, sus niveles de tolerancia respecto al desgobierno, pues ha ido afortunadamente, creería yo, y ahí estoy agregando algo de mi peculio, creo que ya la ciudadanía ya no está esperando que pase mucho tiempo, sino si un flipón o si varios flipones no funcionan, pues evidentemente comenzar a buscar los cambios respectivos. Eso yo creo que tiene que ver, quizás, y es lo último que agrego, también con las nuevas expresiones de ciudadanía global. Es decir, durante este año, en el marco de la pandemia, o inclusive antes de la pandemia, se han dado alrededor del mundo un conjunto de expresiones que indican con bastante claridad que también el pensamiento, el sentir y las formas de expresión ciudadana están cambiando. Y creo que es uno de los desafíos claves que un tema de carácter sanitario, como el COVID, la pandemia, pero que tiene amplias repercusiones en términos políticos, en términos sociales, en términos inclusive hasta, diríamos, de pensamiento, de cambios de pensamiento. Entonces creo que estamos asistiendo, en resumen, a los primeros estertores, los primeros pasos de procesos de un calado mayor. ¿Hacia dónde apuntan? No lo sé con toda claridad, pero sí creo yo que estamos ante el inicio de algo que, como bien se expresó al principio, no es un fenómeno o no es solamente un tema de carácter coyuntural, sino tiene otros niveles de profundidad totalmente mayores. Interesantísimos análisis, licenciado Rosal. Ahora, ¿cuál es su punto de vista sobre el tema, licenciada Krista Walters? Sí, cuando hablamos de crisis en Guatemala pareciera que estamos hablando de una crisis permanente, porque apenas tenemos una y luego surge otro tema que nos hace pensar, bueno, los problemas del país parece que van acumulándose cada vez más. Y con este tema del presupuesto del 2021, el presupuesto no era el problema de fondo, sino que es solo una representación más
de todos los problemas que han venido acumulándose en Guatemala. Entonces, varios elementos de ese presupuesto fueron los que molestaron a la ciudadanía, que molestaron a los guatemaltecos. Por ejemplo, el despilfarro de las autoridades, estos elementos de corrupción, también de clientelismo. Entonces, ese malestar se ha hecho ver en las manifestaciones, porque no solo estamos atravesando un año sumamente difícil por la pandemia y vemos cómo los guatemaltecos nos hemos tenido que apretar el cincho, muchas familias han tenido que apretarse el cincho y esforzarse para sobrevivir, para pasar este año, pero vemos que la clase política o los funcionarios públicos es todo lo opuesto, ellos no tienen que apretarse el cincho, entonces causa mucha molestia en la ciudadanía ver eso reflejado de cómo las familias guatemaltecas la pueden estar pasando mal, pero a los políticos, a la clase política que supuestamente nos representa, no la está pasando igual. Y pareciera que cada 4 años tratamos de darle como ese beneficio de la duda a la nueva legislatura, al nuevo presidente, pero luego pasan estas cosas como la aprobación del presupuesto que nos decepcionan por la opacidad en la que se da, porque no hay transparencia en las actuaciones, porque se le está dando la espalda a las personas. Entonces, eso causa desconfianza, y la desconfianza es muy peligrosa porque se pueden causar, ya lo hemos visto en manifestaciones que son válidas y son legítimas en las propuestas o en lo que piden las personas, pero también puede llevarnos a un camino mucho más violento, mucho más rocoso, que puede ser peligroso para el país. Y entonces, como bien decía, el presupuesto es una más de esos problemas, que no es el fondo del problema, sino que es lo que representa. Entonces aquí lo que hay que ver es cómo esta nueva crisis, como dice, o bueno, decía Maquiavelo, tal vez no hay que desperdiciar una buena crisis, o uno de los asesores políticos estadounidenses había dicho que las crisis hay que aprovecharlas. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta crisis? ¿Para el bien personal de unos cuantos o para el bien del país, para tratar de encauzar esta molestia ciudadana en cambios profundos, en cambios al sistema que mejoren esa representatividad en el Congreso y que bajen los niveles de desconfianza de la ciudadanía? Perfecto, vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes y ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:20. Ni por una emergencia, ni porque sea su amigo, ni a su hijo o a su nieto, ni al familiar más querido. Nunca preste su cuenta bancaria ni permita que usen su nombre, porque podría estar involucrado en un delito sin saberlo y terminar en la cárcel. Denuncia por extorsión al 1574. El que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta. Un mensaje del Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria de Guatemala, con el apoyo de todos los bancos del sistema. Atrévete a ganar con Seafruit Mega Familiar. Más de 3 litros. Busca debajo de la etiqueta la calcomanía premiada y gana televisores, tablets y laptops para estudiar y trabajar en casa. ¡Apresúrate! Destapa, disfruta y gana. Seafruit Mega Familiar. Más de 3 litros a solo 10 quetzales. Para prevenir el lavado de dinero, en Guatemala existe un régimen especial de personas obligadas, tales como venta de vehículos, comercio de arte y joyería, corredores de bienes inmuebles, bancos y aseguradoras, y están obligadas, entre otros aspectos, a conocer a su cliente y el origen de sus recursos, monitorear e identificar transacciones sospechosas que pudieran corresponder a lavado de dinero. Prevenir y combatir el lavado de dinero es un esfuerzo de país. Superintendencia de Bancos. Punto de Vista. Continuamos. Continuamos con el punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre la crisis, el origen de la crisis política que enfrenta actualmente Guatemala. Nuestros invitados, licenciado Renzo Lautaro Rosar, analista político, y la licenciada Krista Walters, también analista político. Ambos invitados coinciden en puntos que son importantísimos para
continuar con la conversación. Por ejemplo, lo que ha generado crisis en este momento, el presupuesto que pues a regañadientes los diputados engavetaron, ¿verdad? Aunque hay rumores de que piensan desengavetarlo durante estas fiestas navideñas, pero vamos a ver qué pasa. También sobre la crisis la origina la mala gestión del estado del COVID-19, por ejemplo, los permanentes. Vamos a terminar el año con estados de calamidad, el acoso de que ha sido objeto de la Corte de Constitucionalidad, y la crisis en los tres poderes del Estado. Y podríamos agregar a estos ingredientes, licenciado Rosal, la crisis de credibilidad. ¿Qué se puede hacer cuando los funcionarios de los tres poderes del Estado ya no gozan de credibilidad? ¿Se puede restaurar este elemento tan importante, licenciado Rosal? Bueno, ahí estamos tocando un factor que es absolutamente fundamental, el tema de la credibilidad. En la práctica es difícil de conseguir, pero que al mismo tiempo es fácil de deteriorar. Y yo creo que lo que está sucediendo ahora es una suerte como de efecto dominó en cuanto a crisis de legitimidad, porque tiene como protagonista al presidente, al ejecutivo, a los ministros, ninguno de los cuales tiene ni mínimo de confianza, el Congreso ni mucho, ni más, digamos que está todavía con mayor nivel de porosidad, el organismo judicial también, y así la lista es mucho más extensa. Entonces, a eso referíamos un poco al principio, sobre cuando hablamos de crisis de Estado, es cuando ocurre todo un conjunto de elementos alrededor y en donde los hechos que se han mencionado, que son como este acumulado de hechos 2020, son como una expresión o son como las gotas que contribuyen a derramar este vaso. Por lo tanto, el punto central aquí, creo yo, es que estos temas o estos elementos de fragilidad difícilmente son atendibles o solucionables en el corto o en el mediano plazo, o a través solamente de un dispositivo. Es decir, hoy por hoy algunos enarbolan, por ejemplo, el tema del diálogo, y está bien, suena interesante, pero la pregunta es: ¿diálogo para qué? ¿Y con quién? Cuando hay de momento, correcto, ¿con quién, para qué, sí, etcétera? Cuando hay de pronto precondiciones, elementos claves antes del diálogo que se tienen que poner en marcha. Y que en buena medida el tema central es que hay algunos que tienen llaves para activar esas gavetas, diría yo. Y por ejemplo, el presidente de Matei tiene una parte importante de ese llavero. Con los hechos que ya mencionamos en el segmento anterior, si este llavero no se activa, pues las precondiciones, los factores importantes para contribuir, porque aquí hablamos de activar o desactivar la crisis como que fuera muy sencillo, y eso evidentemente no lo es. Entonces necesitamos procesos igualmente de sanación, diríamos de alguna forma, sí, fuertes, para que esto tenga sentido. De lo contrario, lo que vamos a hacer es un falso engaño, ¿verdad? Es como lo que pasó en el 2015. Algunos creyeron que las elecciones de final de año, de hace 5 años, iban a ser como el derivado, la contención de la crisis que se evidenció a principios de ese año. Ahora, licenciado Rosal, perdón que le interrumpa, su análisis es importantísimo y quisiera detenerme en el 2015. Algunos coinciden en el hecho de que 2015 fue la oportunidad dorada porque nunca antes se llenó la Plaza Mayor ni se volverá a llenar, indican, con esa demanda para que terminara la corrupción. Actualmente, pues los niveles de corrupción que hubo en el 2015 y años anteriores son superados por las nuevas autoridades, y no lo digo yo. Diariamente los medios de comunicación salen a relucir los actos de los funcionarios de gobierno sin que sean despedidos, sin que sean procesados, con una Contraloría General de Cuentas totalmente indiferente. Y voy a esto, que el 2015 fue la oportunidad dorada precisamente para esos cambios profundos que necesitamos, no cosméticos, para una nueva ley electoral y de partidos políticos, que realmente nos trajera una clase política presentable, que no cada 4 años tengamos que estar eligiendo a un grupo de oportunistas y ladrones que vayan no a servir al pueblo, sino a servirse
del dinero de los contribuyentes. ¿Qué podemos hacer, licenciado Rosal? Bueno, yo diría que yo tendría un poquito de reservas respecto a si el 2015 fue el año dorado. Yo creo que fue, en la práctica, pues tuvo elementos importantes que no vamos a repasar con detalle, pero yo creo que tuvo un evento, las elecciones, que no ayudaron. Es decir, las elecciones aparecieron a la vuelta de la esquina y fueron como el calmante. Es decir, una especie como de inyección de morfina a aquel enfermo terminal, aquel enfermo que está con, o quizás no terminal, pero que está con mucho dolor, le aplican la morfina, pero para el dolor, no con sentido curativo, evidentemente. Y por lo tanto las elecciones fueron en una especie como de autoengaño, porque se pensaba que las elecciones iban a dar como resultado un proceso esperanzador, un proceso, una nueva etapa en el país. Y ocurrió evidentemente todo lo contrario. La elección de Jimmy Morales, o bien hubiera sido de Sandra Torres, nos hubiera llevado a destinos, en el caso de Jimmy Morales nos llevó a destinos de mayor profundidad de la crisis, en buena medida, que contribuyó, por supuesto, que ni siquiera atenderla, ni siquiera se enteró de qué le estaba ocurriendo en el mundo, en el país, y se aceleraron muchos de sus factores. Entonces está claro que las elecciones resultó siendo una falsa cura, un evento que quizás lo que repercutió negativamente fue en contener una ola, no solo de movilizaciones, sino de procesos sociales y jurídicos que quizás hoy por hoy, cuando no tenemos elecciones a la vuelta de la esquina y están pues bastante a la distancia, quizás ayude en positivo a madurar un proceso más fecundo, más profundo y un poco en la línea de lo que ustedes planteaban, es decir, reformas, no solamente de la ley electoral, sino otras reformas legales, y no solo reformas legales, sino de implementación, porque si hablamos de leyes está lleno el reino de los cielos, y no se trata solo de leyes, sino se trata también de procesos políticos más fuertes, que quizás ahora, insisto, cuando no tengamos el engaño de las elecciones por delante, eso mismo nos puede ayudar. Licenciada Walters. Sí, yo considero que el diálogo sí es algo bastante importante. Yo sé que mencionaban que, el diálogo con quién. Sin embargo, es importante que diversos sectores, diversas organizaciones del país puedan dar su opinión, pues en una democracia como la que aspiramos, una democracia liberal, los distintos puntos de vista de los actores en la sociedad son importantes. Lamentablemente, en Guatemala, como está diseñado el sistema, es que puede que haya diálogo, pero después todas esas conclusiones que llega a sociedad civil, tanques de pensamiento, propuestas, terminan en manos otra vez de políticos, de los legisladores, que son quienes en las comisiones del Congreso y luego en el Pleno del Congreso cambian todas estas propuestas y entonces se pierden. Un ejemplo de esto es, como bien mencionábamos, después del 2015 se dieron estas mesas de trabajo o propuestas para reformar la ley electoral, que en el 2016 fue el tema del año, digamos, pero no se llegaron a dar los cambios, como había mucho entusiasmo, mucha emoción por reformar la ley electoral para que hubiese más representatividad, para que bajaran los niveles de confianza, pero llegó a un punto muerto, donde se terminó ese diálogo, donde después ya no se concretó ese paso para dar el cambio en la ley electoral. Entonces, tal vez el diálogo sí es una buena opción. Lamentablemente él llega hasta cierto punto donde ya no puede hacer más, pero entonces podríamos ver que no solo es los mecanismos o los instrumentos que tenemos a la mano para lograr cambios en el país, sino que tal vez podemos voltear la mirada y mirar, si llegamos a un punto muerto con la clase política, con los políticos que meten mano a las propuestas, que las cambian a favor de sus intereses, es porque hay personas ahí que no quieren que hayan cambios. Entonces podríamos voltear a vernos a nosotros como sociedad y decir, tal vez tenemos que asumir una responsabilidad más grande de civismo, de involucrarnos a que hayan esos cambios, porque si nosotros nos quedamos como espectadores esperando a que los demás
a que la clase política, que ya hemos visto que nos genera mucha desconfianza, que nos causa malestar por las actuaciones en busca de sus propios intereses, podríamos voltear a ver a nosotros mismos, de decir, bueno, tenemos que involucrarnos más, tenemos que participar. Y es por eso mismo que decía que las manifestaciones son un claro ejemplo de ese descontento de la población y una forma de mostrar ese malestar y qué cambios se necesitan, pero podríamos dar el salto a involucrarnos, a participar para cambiar esa clase política. Ahora, en esa línea de pensamiento, licenciado Rosal, ¿realmente se escucha la voz de la ciudadanía? Porque estamos viendo que la manifestación se criminaliza, que la demanda ciudadana no es atendida. Y entonces, por ejemplo, ¿quiénes deberían llegar a una mesa de diálogo? Algunos dicen que hay que refundar el sistema político guatemalteco, por ejemplo, de que el presidente sea elegido para 4 años y que las elecciones para diputados y alcaldes sean a los 2 años siguientes, precisamente, y que haya un mandato revocatorio. Si lo que está haciendo el presidente o los diputados o los alcaldes no parece a la ciudadanía en los 2 años, una consulta popular, señores, ustedes se van. No están cumpliendo con lo que prometieron y que venga el que iba de segundo lugar. ¿Qué opina usted? ¿Qué propone usted, licenciado Rosal, que tendría que hacerse para hacer cambios no cosméticos, sino profundos en el sistema electoral y, por qué no decirlo, también tocar la constitución política de la República? Bueno, precisamente en ese último punto es donde creo que hay que detenernos brevemente. Creo que durante mucho tiempo hemos negado el tema de las reformas constitucionales. Con negado me refiero en términos amplios. Han habido algunos intentos de reformas en materia de seguridad, justicia, por ejemplo, pero que no se han concretado. Entonces yo creo que llegó un momento clave ahora de pasar, de discutir con una lectura distinta sobre la pertinencia de esas reformas. Yo creo que son como importantes. Sí, ahora... Sí, licenciado Rosal, ahora... pero ¿quiénes tendrían que hacer esos cambios constitucionales? ¿Quiénes serían los guatemaltecos notables? Porque los tenemos aquí en la capital y en el interior del país, gente pensante, gente que desea que todo cambie, para que se integren a estas mesas de concertación. Bueno, estamos hablando de una constituyente, y la constituyente tiene mecanismos para eso. Entonces lo importante es que dentro de ese proceso pudiéramos pensar en cuidar muchísimo, por ejemplo, que una constituyente no termine siendo la expresión de los partidos políticos que tenemos, que no son partidos y que tenemos además un montón de mafias, narcodiputados, narcopartidos, etcétera, y que entonces pues estaríamos repitiendo otra vez lo mismo, una constituyente integrada por los peores, cuando lo que quisiéramos es una constituyente integrada por los mejores, si se quisiera decir de alguna forma. Yo creo que por ahí viene un poquito. Ahí sí creo yo que cabe el debate, ahí sí cabe el diálogo, pero no el diálogo para desactivar la crisis, sino un diálogo para buscar elementos de mucho mayor calado. Licenciada Walters, ¿comparte usted el punto de vista sobre la formación de una constituyente? Y de una vez aclaro, para que no se asunten los diputados de que se podrían quedar sin chance, una constituyente que actuara independientemente, paralela con las funciones del Congreso de la República, que continuarían por el periodo que ha sido designado. Sí, yo considero que al hablar de una constituyente hay que ser bastante cautelosos, porque sería abrir como una caja de Pandora. Podrían surgir muchos intereses para cambiar drásticamente el sistema que tenemos, aunque el sistema que tenemos sí necesita cambios. Hay que ser cautelosos porque se pueden dar intereses para cambiar el sistema hacia un sistema que aún más beneficia a unos pocos o que beneficie solamente a un cierto grupo. Entonces, cuando existen cambios en los sistemas políticos, es muy importante ver a los actores que estarán tomando las decisiones para ver cuáles son sus intereses y la forma en la que se quiere llegar a tomar esos cambios. Entonces, yo considero que sí, hay que ser muy cautelosos en ese tema
y otra vía para lograr cambios en el país pudiera ser a través de reformas, que es una manera más lenta, no tan abrupta como una constituyente, sino que podríamos volver a ver reformas a la LEP, reformas a leyes claves como de servicio civil para hacer ese orden en la casa que necesitamos. Ahora, licenciada Walters, estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, pero ¿quiénes harían esas reformas? Vea usted, tenemos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que son acosados literalmente por sectores políticos. Tenemos una Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones que tienen más de un año de estar de facto, no de derecho, asumiendo las posiciones. Estamos prácticamente en un estado socavado por la ilegalidad. ¿Quiénes tendrían que hacer esos cambios? Si se supone que todo tendría que pasar por el Congreso de la República, que ha sido seriamente cuestionado. Exactamente, ese es el desafío que tenemos. Y como bien decía, aspiramos a que la clase política vea cómo está el país y tome las decisiones necesarias para el bien del país, pero hemos visto y nos decepciona mucho que no lo hacen. Entonces, aspiramos a tener una clase política que no tenemos, entonces podríamos voltear a ver a la ciudadanía y decir, ¿será que la clase política es reflejo de cómo somos nosotros como ciudadanos o ellos nos están dando totalmente las espaldas? Por eso decía que es importante incentivar también la participación de la ciudadanía, de los ciudadanos honestos que buscan un cambio en el país, porque otra vez podemos hablar de reformas, pero luego se van a topar con esta clase política que por sus intereses no va a querer hacer los cambios. Pero como ciudadanía podemos presionar para que les dé vergüenza tomar las decisiones que toman en contra del país, para presionarlos para que se den cuenta de que lo que la ciudadanía quiere es que fielmente los representen como debe ser. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:39. ¿Sabe cómo se combate el delito de lavado de dinero? Las personas obligadas deben conocer a su cliente y el origen de sus recursos para evitar operaciones con dinero de procedencia ilícita. Las operaciones sospechosas son reportadas a la IBE, donde se analizan y de encontrar indicios de delito lo denuncian ante el Ministerio Público. Este investiga y el organismo judicial emite sentencia. Combatir el delito de lavado de dinero es un esfuerzo de país. Superintendencia de Bancos. En el ICSS nos fortalecimos para combatir la pandemia y servir mejor. Creamos módulos para realizar pruebas de COVID-19 y áreas de espera de resultados seguras en los hospitales Centinela, Hospital General de Enfermedades, Hospital General Dr. Juan José Arévalo Bermejo, unidades periféricas de Zona 5 y Zona 11, Policlínica Zona 1 y Villanueva. Nos abastecimos de medicamentos para tratar enfermedades comunes crónicas y el COVID-19. Tenemos nuevos equipos médicos hospitalarios. Clasificamos a pacientes con COVID-19 por nivel de gravedad. La mejor medicina está en tus manos. Protégete. ¡1,000,000 de quetzales! Pueden ser tuyos. Ahora tienes la oportunidad comprando tu billete de Lotería Santa Lucía. En el IRTRA estamos preparados con protocolos de seguridad para volvernos a ver. ¿Y sabes por qué lo estamos haciendo? Porque no hay nada que nos haga más felices que tenerte aquí otra vez. Riendo, divirtiéndonos y compartiendo en familia. Por eso estamos preparados para vivir momentos inolvidables. Espéralo. IRTRA es felicidad. Fiestas de fin de año en Guatemala. Más que una costumbre, una tradición muy nuestra. Dr. Fernando Urquizú, historiador. El siguiente día dentro de los que se marca dentro de este calendario ritual de fin de año es el día de la Virgen de la o sea, conocida comúnmente por el pueblo como Nuestra Señora de los Remedios, pero que en realidad es Nuestra Señora de la Expectación del Parto.
Esta Virgen está relacionada, o esta devoción está relacionada con las posadas, está relacionada con el novenario que se realiza antes del 24 de diciembre y está expresado en una Virgen o en una imagen de la Virgen embarazada. Esta es la patrona de la Iglesia del Calvario, que antiguamente era la frontera norte de la Nueva Guatemala de la Asunción, y de ahí salía este rezado, que es una de las procesiones o uno de los elementos que tiene como base, como punto de enseñanza, el respeto hacia la maternidad, el respeto hacia la mujer y el recibimiento con alegría del advenimiento de los niños a nuestras familias. Por eso es que las familias de Guatemala son muy numerosas, por eso es que siempre esperamos con mucha alegría a los infantes, y esta fiesta de la expectación del parto es propicia también para esperar ya el nacimiento de Cristo, que viene a la tierra en un mensaje de paz y fraternidad al mundo. Radio Punto. En Navidad y Año Nuevo. Periodismo que da la cara. Punto de vista. Continuamos. Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre el origen de la crisis política que enfrenta Guatemala. Nos acompaña el licenciado Renzo Lautaro Rosal, analista político, y la licenciada Krista Walters, también analista político. Tengo numerosos comentarios acá vía Facebook Live. Por ejemplo, Caudiama Cacao nos dice: a mí me gustaría saber quiénes son los sectores que envían a quemar patrimonio nacional. Vilma Castellanos dice: el problema es que los que solo estamos como espectadores no participamos. Siempre están los mismos. Yo estaría dispuesta en participar en esos cambios. También agradezco el comentario de Roberto Castillo. Dice: el Estado colapsó. Es lo que en verdad tenemos. No hay credibilidad. Luisa Gutiérrez dice: saludos, gracias por la información. José Arnoldo López Guerra nos escucha en Yupe, Jutiapa. Marvin Ramírez dice: el origen de la crisis está relacionado con la mala gestión del gobierno de Yamatei. Sergio Antonio Hernández Álvarez dice: el origen de la crisis política y social son los oligomonopolios, el poder concentrado en un cerrado círculo familiar elitista que domina la actividad económica y financiera y a la vez domina a la clase política. Ahora, licenciado Rosal, el país ya no está para más oportunidades. ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo, para hacer entender a quienes temporalmente detentan el poder de que Guatemala se nos ha ido de las manos, de que ya no podríamos esperar unas elecciones más? Veamos si respetan resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Hay políticos que ya iniciaron la campaña electoral ante un Tribunal Supremo Electoral totalmente indiferente cuando la ley electoral es clara en cómo sancionar a esta gente. Hay partidos políticos que no han pagado sanciones del Tribunal Supremo Electoral y que están en proceso de desaparición y que aún así se les premia pagándoles el voto electoral. ¿En qué situación estamos ante estas irregularidades o arbitrariedades, licenciado Rosal? Bueno, y son muchas, seguramente la lista será muy grande. Primero quiero solamente indicar que esta será mi último momento de participación, porque previamente me había excusado que tengo que retirarme antes de la finalización. Pero bueno, dejando el paréntesis, yo creo que un tema que se ha mencionado, una arista clave, es cuando el liderazgo político y el liderazgo de sectores sociales, económicos, es decir, esta suerte de élite en general, primero que esté consciente del momento que estamos viviendo. Es decir, cuando no hablamos de crisis, cuando no creemos que hay crisis, cuando lo que creemos es que esto es nada más un asunto pasajero, cuando esto se cree que es de pronto un grupo de personas radicales que están, no sé, haciendo no sé qué cuestiones, cuando creemos que esto es manipulado por el fantasma de Fidel Castro, de Hugo Chávez o de no sé quiénes más, pues así estamos perdidos. Es decir, cuando no hay un mínimo entendimiento de que lo que tenemos es un asunto legítimo, que lo que tiene son bases, que tiene bases muy fuertes de evidencias y que es un acumulado que tiene que ver con la gestión del actual gobierno, pero que tiene que ver con otras facetas de mayor densidad, como mencionamos. Entonces, primero es, en resumen, dimensionar adecuadamente en qué estamos. Y a partir de ahí, establecer y tener la claridad de que sacar la cabeza del agua para recobrar un poco de oxígeno no va a ser un asunto de una acción o de una decisión,
o de sentarnos alrededor de una mesa muy elegante, tomar café y creer que en 2 horas eso se va a resolver, sino es un asunto que va a implicar proceso. Es decir, yo creía que un gran aprendizaje del 2015 es pensar en términos de proceso, y que tiene por lo menos una expresión jurídica, una expresión política y una expresión de movilización ciudadana, que no es el único ingrediente, que es un ingrediente poderoso, que es un ingrediente clave, pero que, reitero, no es el único. Entonces, cuando dimensionemos, 1, cuál es el problema, diríamos, y 2, cuáles son como los mecanismos, no el contenido, pero sí al menos los mecanismos, ahí creo que habremos logrado un par de pasos absolutamente medulares. De ahí en adelante pongámosle contenido, hasta dónde queremos llegar, y cuáles son por lo menos las áreas de concentración de la reforma. Si realmente el tema de los partidos políticos es un tema vital, entonces entrémosle. Pero evidentemente hablar de reformas electorales, simple y sencillamente otra vez congregando una diversidad de propuestas para que la actual legislatura las conozca y apruebe, lo que evidentemente no va a suceder, o lo que van a hacer es aprobar contrarreformas, ir para atrás en lugar de ir para adelante, pues así con esa suerte de alguna forma de mensaje, con ese digo simplista, y con una suerte de ideas, de objetivos demasiado simples para un asunto de una envergadura mayor. Muchas gracias. Pues, licenciado Rosal, ¿sabe cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros? Y éxitos en sus actividades profesionales como siempre. Ahora continuamos con usted, licenciada Walters. Usted me indica que no es del punto de vista de que sea necesaria una Asamblea Nacional Constituyente, porque eso, palabras más, palabras menos, tal vez profundizaría el problema. Pero, siendo como es, y lo acaba de decir el licenciado Rosal, ¿de qué nos sirven reformas electorales si las mismas tienen que ser aprobadas necesaria y obligatoriamente por el Congreso de la República? Un Congreso de la República que no es la excepción de los anteriores, que se ha caracterizado precisamente por manejar agendas ocultas, por desoír el clamor ciudadano. Entonces, ¿qué podríamos esperar? ¿No sería sino más de lo mismo, licenciada Walters? Sí, a mi punto de ver, es necesario para la salud, para que sea un sistema democrático sano, es necesario siempre respetar las instituciones del país, las reglas del juego que tenemos actualmente. Y a mi parecer es muy peligroso si cada vez que no nos parece cómo lo está haciendo la clase política, o si no nos parece cómo lo está haciendo el grupo que está en el poder actualmente, tratamos de hacer borrón y cuenta nueva. Eso lastima muchísimo la institucionalidad del país. Entonces, es importante ver las herramientas o los canales institucionales que tenemos, primero para el diálogo, para la propuesta y para lograr hacer cambios, porque de lo contrario, si tenemos un sistema que solamente es capaz de resolver sus problemas a través de movilizaciones que se pueden tornar violentas o movilizaciones que tienden a empezar desde cero, estamos ante un sistema totalmente disfuncional y que nos estaríamos quedando siglos atrás de como lo hacen otros países en donde la institucionalidad se respeta. Ahora, licenciada, usted menciona un sistema democrático, pero ¿es democrático un sistema en el cual pues no hay pesos y contrapesos dentro de los 3 organismos del Estado, sino que hay subordinación de 2 organismos hacia uno solo? ¿Hay democracia cuando el clamor popular es que las autoridades cumplan lo que ofrecieron o que se vayan? Y entonces salimos pidiendo auxilio a la comunidad internacional, a la OEA, quejándonos de que hay amenaza de golpe de Estado. ¿Esta es democracia? ¿No somos capaces de resolver como personas maduras, sensatas, en una mesa de discusión nuestros problemas? ¿Por qué apelamos a la comunidad internacional, licenciada Walters? ¿Qué lectura le da usted a esto? En Guatemala tenemos una democracia, pero tenemos una democracia que es débil, porque si bien se cumplen ciertos elementos como
la alternabilidad en los cargos y la periodicidad de estos mismos, que cada 4 años sí se cumple con una transición pacífica de los mismos, y que además las personas acuden a las urnas para lograr esta transición. Sí tenemos una democracia que es débil, que necesita entonces de otros mecanismos republicanos para que se haga, para que eficientemente se cumplan esa división de poderes entre los 3 poderes del Estado. Entonces, yo considero que para entender muchos de los problemas de Guatemala y tratar de resolverlos, hay que tener un panorama muy amplio de ver cómo en el pasado han suscitado muchas de estas dificultades para el país y cómo se han tratado de resolver, y de ello poder aprender, porque hay un académico mexicano que tiene un marco teórico muy interesante, que él habla de la superposición de antagonismos o de cosas que son contradictorias. Y si lo aplicamos en Guatemala, vemos cómo hemos tenido problemas históricos que al tratar de resolverlos solo ponemos como un parche encima. Entonces, pero ese parche no resuelve completamente lo que estábamos tratando de arreglar. Entonces se van superponiendo, digámoslo así, distintos elementos que son antagónicos o que son contradictorios. Y por eso no hemos terminado de resolver muchos problemas en el país. Entonces yo considero que es muy importante entender, ver hacia atrás de dónde ha sido la raíz de esos problemas para comprender cómo se han tratado de resolver y cómo podemos mejorar ese proceso para arreglarlo. No, y usted ha dicho algo que es sumamente importante, licenciada Walters. Solo maquillamos. Parecemos, alguno dice, pone al país como un símil de pantalón de payaso. Solo remiendos somos constitucionales en ley electoral, en esto y en el otro, pero no buscamos soluciones profundas a una crisis profunda como la que tenemos. Y por acá nos comparte, por ejemplo, Sergio Antonio Hernández, que dice, ¿qué pasaría si la clase política se desenmascara de sus financistas? Rosenda Canil dice, los guatemaltecos exigimos en las manifestaciones Asamblea Nacional Constituyente para depurar el legislativo, ejecutivo y judicial. Claudia Macacao dice, exacto, mecanismos republicanos. Y por acá nos indican también que Guatemala ya es un estado fallido. Ahora, ¿qué cambio profundo se tendría que hacer, licenciada Walters, si ya indicaron ustedes que pues eso de la ley electoral y de partidos políticos ciertamente tiene que hacerse, pero hay resistencia a ese cambio? Sí, yo creo que a pesar de que haya resistencia por parte de la clase política a reformas a la ley electoral, porque evidentemente podría perjudicar sus intereses y su posicionamiento dentro del sistema, es, a mi parecer, una reforma clave, porque si se reforma la ley electoral y de partidos políticos, tendríamos representantes que de verdad representaran a la ciudadanía y a los intereses de su electorado, para que posteriormente, cuando ya se necesiten hacer cambios necesarios a otras leyes, como a la ley de servicio civil o de la Contraloría o ley del presupuesto, las personas que vayan a estar atendiendo esas reformas no sean las mismas personas que nos han decepcionado. Entonces yo sí creo que un punto de partida es la ley electoral, porque se debe cambiar ese conjunto de legisladores que son quienes después van a tener en sus manos reformas de más interés para la población. Ahora, ¿qué sectores considera usted que deberían ser convocados a las mesas de diálogo? Sectores representativos. Pues. Yo, por ejemplo, a título personal le digo, no estoy de acuerdo con que organizaciones religiosas, sea de la denominación que sea, tengan que sentarse a una mesa de discusión de problemas eminentemente políticos. Yo considero que en la sociedad civil hay muchas personas que se autodenominan representantes de un sector, por lo que hay que tener cuidado con eso, pero una mesa de diálogo necesariamente tendría que incluir a diversas organizaciones de sociedad civil, cámaras empresariales, líderes,
de varias comunidades, no solo de la capital, sino de todo el país, para hacer escuchar esas voces. Y una mesa de diálogo o un foro que hubo recientemente que de verdad juntó muchas de estas organizaciones fue la CAME del Tribunal Supremo Electoral, en donde sí se dio mucha de esta participación de diversas organizaciones de sociedad civil. Entonces podría ser un ejemplo de cómo se podría hacer, pero también mejorar para que esas propuestas se consoliden en una reforma necesaria. No, y usted tiene toda la razón. Para mí ese documento del CAME fue un documento válido, valioso, y lamentablemente pues que no cumplió con lo que visionariamente se miraba. Tenemos un plan visión de país, por ejemplo, creado ya hace algunos años, que también quedó ahí en el papel y que no se cumplió. ¿Qué tendríamos que hacer para que haya verdadera voluntad política, licenciada Walters, por parte de los actores que son los sectores políticos en el país? Y que, por ejemplo, una de las funciones que debería haber es que demuestren su transparencia al asumir cualquier puesto público, presentando su declaración de probidad. Al guatemalteco le interesa saber quién entra, con qué recursos entra y con qué recursos se va de la administración pública. Porque entran con una mano atrás y otra adelante y salen formando parte de los grupos de millonarios. Ese principio de transparencia debería ser fundamental, ¿no cree, licenciada Walters? Sí, la ciudadanía demanda la transparencia no solo de la clase política, sino de todas las acciones que se llevan a cabo dentro del Estado. Y entonces, a mi parecer, creo que la necesidad de esa voluntad política se puede lograr si nosotros como ciudadanía, bueno, tal vez en esta legislatura es un poco tarde o tal vez no, de conocer quiénes fueron los diputados por los que votamos para poder fiscalizarlos y exigirles que hagan su trabajo de la manera que debe ser, que representen fielmente a su electorado, que son o fueron las personas que los pusieron ahí, y tal vez por ello tener en cuenta para las próximas elecciones que difícilmente veríamos algunos cambios antes de ellas de la LEP, tener en cuenta quiénes son los diputados por los que votamos, porque ahora es difícil, ya que solamente vemos el partido por el que votamos, por las listas cerradas que hay. Entonces requiere un poco de esfuerzo ciudadano y esa participación ciudadana de informarnos de quiénes son las personas que están detrás de ese partido, a pesar de las dificultades de la simetría de información, pero tratar de lograr entender quiénes están ahí atrás para después, cuando estén en el Congreso, poder fiscalizarlos y exigirles lo que la ciudadanía necesita. Ya para concluir, licenciada Walters, ¿qué llamado haría usted a la ciudadanía en estas épocas pues de mucho cuidado, porque el coronavirus pues sigue matando mucha gente, aunque no tengamos las cifras tal cual son, ante esta temporada navideña de paz, de reflexión, cuando los políticos aprovechan precisamente aprovechando esa algarabía de las personas por ese momento de la Navidad, pues pasar en el Congreso leyes que no son las que esperamos? ¿Qué reflexión le pide usted al ciudadano guatemalteco, licenciada Walters? Yo pensaría que es importante que reflexionemos sobre la clase política que deseamos tener o que merecemos en el país, y que si esa clase política no la estamos viendo ahorita, es necesario entonces también de nuestra participación para que esos espacios no los ocupen personas que solamente velan por sus propios intereses, porque en una democracia, como ya habíamos hablado, pero también una democracia con valores republicanos, es importante el civismo de nosotros y la participación ciudadana para estar en esos lugares donde se toman decisiones y tener, esperamos, una clase política más honorable o más honesta. Pues, licenciada Walter, usted cuánto agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, lo valioso de su punto de vista para nuestros oyentes e internautas en todo el país y en el resto del planeta, y les deseo éxitos en sus actividades. Tengo por acá también algunas reflexiones finales. Por ejemplo, dice: si se pide asamblea constituyente es porque esto ya viene de años, lo enfermo del sistema.
No es que se quiera un cambio a capricho, ya es una necesidad acumulativa. Aprender no es dejar que los corruptos continúen en sus puestos solo por mantener las cosas en paz. ¿Cómo se logra sancionarlos de la forma institucional o formalista a la que se alude? ¿Cómo hacer que cumplan con los planes de trabajo que presentan cuando son candidatos y se olvidan de ellos cuando llegan a puestos de elección popular? En fin, las reflexiones son múltiples, las interrogantes son aún mayores, pero lo importante es que estamos tratando de generar ciudadanía. No sé cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, habernos acompañado por redes sociales, por las frecuencias de Radio Punto. La invitación cordial para el próximo lunes, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos otro tema de la actualidad. Y por favor, cuídese. Mire, usted no lo sabe, pero está muriendo mucha gente aquí en Guatemala por el coronavirus. Así que utilice de momento la vacuna que tenemos disponible aquí en Guatemala. Y esa vacuna se llama mascarilla. Protéjase, cuídese. Adiós. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. 9 horas, 3 minutos. ¿Esperas a que Santa te traiga regalos o que los reyes te sorprendan? Mejor compra tu billete de Lotería Santa Lucía y participa por un premio mayor de 6 millones de quetzales. Escuche los sonidos de la Navidad.